Factores como el tiempo y el interés afectan el dinero. Factores de pago único. La idea fundamental de la ingeniería económica es la de determinar el dinero F que se acumula después de n periodos a partir de una inversión inicial P con una tasa de rendimiento I. Después de un periodo, la cantidad de dinero acumulado es F1 es igual a P más P por I. Se puede demostrar que para n periodos la cantidad de dinero acumulado se calcula de la siguiente fórmula. Cantidad de dinero F es igual a la inversión inicial P multiplicado por 1 más la tasa de rendimiento I elevado a la n periodos, o multiplicando la inversión inicial P por el factor de cantidad compuesta de pago único F dado P. Para el cálculo de la inversión inicial P, la fórmula es la siguiente. La inversión inicial P es igual a la cantidad de dinero F que multiplica a el numerador 1 entre el denominador 1 más la tasa de rendimiento I elevado a la n periodos, o multiplicando la cantidad de dinero dado F por el factor de valor presente de pago único P dado F. Ejemplo de factor de pago único. Un ingeniero industrial recibió un bono de $12.000 que desea invertir ahora. Quiere calcular el valor equivalente después de 24 años. Cuando planea utilizar todo el dinero resultante como enganche o pago inicial de una casa de vacaciones en una isla. Suponga una tasa de retorno del 8% anual para cada uno de los 24 años. Determine la cantidad que puede pagar inicialmente. Siguiendo la fórmula, tenemos que la cantidad de dinero F para el año 24 es igual a la inversión P de $12.000 que multiplica el término 1 más la tasa de rendimiento del 8% elevado al periodo 24. Da como resultado la cantidad de dinero para el año 24 igual a $76.094,17. En el diagrama de flujo se puede apreciar cómo si el ingeniero industrial invierte $12.000 hoy, para el año 24 este dinero se convierte en una salida de $76.094,17. Factores de valor presente y de recuperación de capital en series uniformes, P dado A y A dado P. Puede determinarse una expresión para el valor presente considerando cada valor de A como un valor futuro F, calculando su valor presente con el valor P dado F para luego sumar resultados. Aplicando aritmética y simplificando podemos calcular P dado A con la fórmula P es igual a A que multiplica en el numerador el término 1 más I elevado a la n periodos menos 1 entre el denominador la tasa de rendimiento I que multiplica el término 1 más la tasa de rendimiento I elevado a la n periodos, o A que multiplica al valor presente de serie uniforme P dado A. De otra manera, si despejamos la fórmula anterior, podemos conseguir calcular el valor de A mediante la siguiente fórmula. A es igual a P que multiplica en el numerador a la tasa de rendimiento I por el término 1 más la tasa de rendimiento I elevado a la n periodos entre el denominador el término 1 más la tasa de rendimiento I elevado a la n menos 1, o multiplicando P por el factor de recuperación de capital A dado P. Ejemplo de factor de valor presente y de recuperación de capital en series uniformes. En la figura 2.6 se puede apreciar el diagrama de flujo de efectivo que empieza en el año 0 y se extiende hasta el año número 9. Se desea conocer la cantidad de dinero que se debe destinar para pagar hoy si se tiene una anualidad de $600 que inicia desde el año 1 hasta el año 9, con una tasa de rendimiento del 16% anual. Ajustando el factor P dado anualidad, el valor presente se calcula de la siguiente fórmula. P es igual a la anualidad 600 que multiplica por el factor
F dado A, el 16% como tasa de rendimiento, el año 9 como periodo. Sustituyendo el factor en la fórmula, se tiene que la anualidad 600 se multiplica por el valor 4.6065, obteniendo como resultado del valor presente igual a $2.763.9. Factor de fondo de amortización y cantidad compuesta de serie uniforme A dado F y F dado A. Al sustituir la fórmula de inversión inicial P en la fórmula de anualidad descrita anteriormente y aplicando aritmética y simplificando, se obtiene como resultado la fórmula para calcular el factor de fondo de amortización A dado F mediante la siguiente manera. La fórmula se describe como A es igual a F que multiplica en el numerador la tasa de rendimiento I entre el denominador el término 1 más la tasa de rendimiento I elevado a n periodos menos 1. Si despejamos esta fórmula, se puede obtener el factor de cantidad compuesta de serie uniforme F dado A, descrita de la siguiente manera. F es igual a A que multiplica el término en el numerador 1 más la tasa de rendimiento I elevado a la n periodos menos 1 entre el denominador la tasa de rendimiento I. Ejemplo de factor de fondo de amortización y de cantidad compuesta de serie uniforme. Formasa Plastics tiene grandes plantas de fabricación en Texas y Hong Kong. Su presidente quiere saber el valor futuro equivalente de una inversión de capital de $1 millón cada año durante 8 años, empezando un año a partir de ahora. El capital de Formasa gana a una tasa del 14% del rendimiento anual. En la figura 2.8 se puede apreciar el diagrama para calcular el valor futuro F en una serie uniforme que se extiende a 8 años. El diagrama del flujo de efectivo muestra los pagos anuales que inician al final del año 1 y terminan en el año en que se desea calcular el valor futuro. Los flujos de efectivo se indican en unidades de $1.000. El valor F en 8 años se calcula de la siguiente fórmula. F es igual a la anualidad de $1.000 que multiplica el factor de F dado A, la tasa de rendimiento del 14%, el número de periodos, en este caso 8 años. Sustituyendo el factor en la fórmula, se obtiene la anualidad de $1.000 que multiplica el valor 13.2328. Resolviendo la fórmula se obtiene como valor futuro que es igual a $13.232.8. El valor futuro real, dado a que la inversión anual es de $1 millón, es igual a $13.232.800. Factores de gradiente aritmético. Un gradiente aritmético es una serie de flujo de efectivo que aumenta o disminuye en una cantidad constante. Es decir, el flujo de efectivo, ya sea ingreso o desembolso, cambia por la misma cantidad aritmética cada periodo. Se puede apreciar en la figura 2.11 una serie de gradiente aritmético convencional sin la cantidad base, observando el aumento de flujo de efectivo a partir del periodo 2 hasta n periodos. Factores para gradiente aritmético. En consecuencia, para serie de flujo de efectivo que impliquen gradientes convencionales, la cantidad base es la cantidad A de serie uniforme que empieza en el año 1 y se extiende hasta el año n. Su valor presente se simboliza como PA. Para un gradiente creciente, la cantidad gradiente debe agregarse a la cantidad de la serie uniforme. El valor presente es representado por PG. Para un gradiente decreciente, la cantidad gradiente debe restarse de la cantidad de la serie uniforme. El valor presente es menos PG. Las ecuaciones generales para calcular el valor presente total PT de los gradientes aritméticos convencionales son
PT es igual a la cantidad base A más el gradiente creciente y PT es igual a la cantidad base A menos el gradiente decreciente. De manera similar, las series anuales totales equivalentes son: serie anual total es igual a AA cantidad base anual más AG cantidad base anual equivalente de la serie gradiente. Cálculo de factores para gradiente aritmético. El factor de valor presente de gradiente aritmético P dado G se calcula de la siguiente forma. El valor presente P es igual a la tasa de gradiente G entre la tasa de rendimiento I multiplicado por la resta entre el término 1 más la tasa de rendimiento I elevado a n periodos menos 1 entre la tasa de rendimiento I elevado al cuadrado por la tasa de rendimiento I más n periodos elevado a n periodos menos la división entre n periodos entre 1 más tasa de rendimiento I elevado a n periodos. El cálculo del factor de gradiente aritmético de una serie uniforme A dado G se calcula de la siguiente manera. La serie uniforme A es igual a la tasa de gradiente G multiplicada por la resta entre 1 sobre la tasa de rendimiento I menos la división de n periodos entre el término 1 más la tasa de rendimiento I elevado a la n periodos menos 1. El cálculo del factor de gradiente aritmético de valor futuro f dado g se calcula de la siguiente manera. El valor futuro f es igual a la tasa gradiente g multiplicada por la multiplicación entre 1 sobre la tasa de rendimiento I multiplicada por la resta entre el término 1 más la tasa de rendimiento I elevado a n periodos menos 1 sobre la tasa de rendimiento I menos n periodos. Ejemplo de factores para gradiente aritmético. 3 condados adyacentes en Florida acordaron emplear recursos fiscales ya destinados para remodelar los puentes mantenidos por el condado. En una junta reciente, los ingenieros del condado estimaron que al final del próximo año se depositará un total de $500,000 en una cuenta para la reparación de los viejos puentes de seguridad dudosa que se encuentran en los 3 condados. Además, estiman que los depósitos aumentarán en $100,000 por año durante 9 años a partir de ese momento, y luego cesarán. Determine las cantidades equivalentes de A, valor presente, y de B, serie anual, si los fondos del condado ganan intereses a una tasa del 5% anual. En la figura 2.15 se puede apreciar la serie de flujo efectivo con un gradiente aritmético convencional en unidades de $1,000. Se puede apreciar el aumento constante a medida que pasan los años de una cantidad de $100,000. En la solución A, el diagrama de flujo de efectivo desde la perspectiva del condado se muestra en la figura 2.15. Se deben realizar los dos cálculos y luego se tienen que sumar. El primero es para el valor presente de la cantidad base P dado A y el segundo es para el valor presente del gradiente P dado G. El valor presente total PT ocurre en el año 0 y se realiza mediante la ecuación de la fórmula 2.18. El valor presente total PT es igual a la anualidad 500 multiplicada por el factor de P dado A, el 5% del rendimiento anual, el periodo de año 10, más el gradiente 100 multiplicado por el factor P dado G, el 5% del rendimiento anual, el periodo 10. A continuación se sustituyen los factores de los valores en la fórmula, obteniendo que la anualidad 500 es multiplicada por el valor 7.7217 más el gradiente 100 multiplicado por el valor 31.652. Resolviendo la ecuación se tiene como el valor presente total es igual a $7.026.05, que en realidad es
$7.026.050. En la solución B, también aquí es necesario considerar por separado el gradiente y la cantidad base. La serie anual total AT se encuentra usando la ecuación de la fórmula 2.19. La serie anual T es igual a la anualidad 500 más el gradiente 100 multiplicado por el factor A dado G, el 5% del rendimiento anual, el periodo 10, y se sustituye el valor del factor en la fórmula, obteniendo que la anualidad 500 se le suma el gradiente 100 multiplicado por el valor del factor 4.0991. Resolviendo la ecuación se obtiene que la serie anual total AT es igual a $909.91 por año, que en realidad son $909.910, y la serie anual total ocurre desde el año 1 hasta el año 10.